Gloria a Dios en esta tarde. Bueno, vamos a entrar a la palabra de Dios. Como les decía hace un momento, abramos el corazón. Amén. Es muy importante abrir el corazón, dejar que Dios nos hable. Cada uno de nosotros tenemos en esta tarde la oportunidad de salir diferentes de este lugar. ¿Cuántos me escuchan? Amén, amén. A lo mejor iguales de Federicos. ¿Cuántos me están oyendo? Amén. Pero con un corazón diferente. Amén. Así es que sean todos bienvenidos en esta tarde. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias. Amén. En Éxodo capítulo 34. Éxodo capítulo 34. Amén. Gloria a Dios. Una vez más, amén, pues a los que nos están mirando, como decía Nicolico, amén, aquel programa, ustedes quizás no lo recordarán, pero les mandamos un saludo a todos los que nos están mirando, amén, quienes sean, amén, qué grande bendición que nos vayan siguiendo, amén, sobre todo la iglesia local que nos va siguiendo desde sus casas, amén, reciban un saludo y les animamos que sigan orando, que sigamos orando, que pronto pase todo esto, amén, y que en muy poco tiempo ya podamos volver, amén, a la normalidad, sobre todo con los servicios, amén, poder estar todos juntos, amén, gloria a Dios en esta tarde, amén. Esto que ha estado sucediendo, amén, en estos días, pues yo no sé si ustedes lo han notado, pero ha cambiado la mentalidad de muchas personas, amén. Esto que se ha estado escuchando, algunos quizás como que no lo están tomando muy en serio. Quizás hay quienes digan, no pasa nada, esto no tiene nada que ver, no hay por qué profundizarnos. O hay quienes quizás digan, esto es para traumados, no lo sé. Yo no sé qué piense cada uno de ustedes, amén, tocante a esto que está sucediendo. Pero sí me he dado cuenta, y quizás algunos de ustedes también, cómo esto está cambiando la manera de pensar de mucha gente. Amén. Algunos están empezando a valorar la vida, por ejemplo. Algunos están empezando a valorar la familia, a valorar lo que Dios nos ha dado, amén, a valorar, amén, todo lo que está a nuestro alrededor, porque este tipo de situaciones que se están viviendo en estos tiempos, de alguna manera nos hacen principalmente entender que no somos eternos. Amén. Nos hacen entender que las cosas pueden cambiar de un día para otro. Amén. Puede ser para bien o puede ser para mal. Lo que me llama mucho la atención es cómo este tipo de cosas tienen que cambiar la mentalidad de mucha gente, siendo que desde hace muchos años atrás Dios ha querido cambiar nuestra mentalidad, cambiar nuestra vida y no solo eso, cambiar nuestro futuro. Amén. Amén. No solo esto que se está viviendo en estos últimos días, amén, ha alarmado a la gente, sino que ha habido otro tipo de eventos, otro tipo de situaciones años más atrás, donde la gente, amén, empieza a tomar conciencia, donde la gente empieza a meditar por un poco de tiempo, o quizás no necesariamente tiene que suceder algo que llame la atención del mundo entero, sino que a veces algo que llame la atención de una manera personal. Por ejemplo, amén, ha habido casos donde gente empieza a tomar buenas decisiones, una de ellas acercarse a Cristo tan solo porque tuvo un sueño. O hay quienes empiezan a tomar buenas decisiones porque tuvieron o pasaron por un accidente, o porque quizás hay alguna necesidad que se les está presentando en su propia vida o en su familia, y eso también empieza a cambiar la mentalidad de una persona. En mi caso, yo recuerdo que unos 3 meses antes, poquito más, poquito menos, amén, de venir a Cristo, yo tenía ciertos planes, amén, para los próximos meses que se acercaran. O sea, se los voy a explicar un poco más claro. Amén, estábamos trabajando en Estados Unidos, un trabajo temporal, y yo recuerdo, amén, que como ya estaba separado de mi esposa, o sea, que estaba volviendo a vivir una vida de soltero, amén, yo recuerdo que nos fuimos a trabajar, amén,
cerca de Amarillo, Texas, y yo me acuerdo, amén, que mi plan era voy a juntar todo lo que gane, no voy a gastar nada, voy a ahorrar lo más que se pueda para comprarme un carro, amén, para comprarle un sonido, y esos eran mis planes para cuando yo regresara a Estados Unidos, vivir una vida que de alguna manera fuera satisfactoria para mí. Amén. Ese era mi plan. Así es que, amén, ese año recuerdo que la temporada de esa compañía se alargó un poco más, hubo mucho trabajo, se esperaba que terminara para antes de Navidad, amén, y resulta que terminó casi mediados de enero o como por el 20 de enero. Así es que para mediados de diciembre yo me compré un carro. Amén, no era muy nuevo, pero en aquel entonces le estoy hablando como del 2003 más o menos. Amén, cuando yo ya para finalizar el 2003, cuando compro este carro, amén, y yo bien contento dije, ya compré el carro y se alargó la temporada, así es que voy a poder juntar para comprarme un buen sonido, y si logro comprar el sonido, bueno, pues pensaré en qué más gastar el dinero. Esos eran mis planes. ¿Cuántos me están siguiendo? Amén, amén. Esos eran mis planes. Pero un accidente, amén, que ocurre ahí en ese trabajo donde estábamos mi hermano y yo, un accidente hizo que cambiara mi mentalidad. Cuando sucede este accidente, mis pensamientos ya no eran el sonido, mis pensamientos ya no eran el divertirme cuando regresara a Juárez. Ahora mis pensamientos eran que Dios tuviera misericordia, amén, de mí, de mi hermano, de ese accidente, que hiciera un milagro. Y en ese mismo momento mi mentalidad cambió. Amén. Hoy en estos tiempos, con esto que se está viviendo, la mentalidad de muchas personas está cambiando. Amén, amén. Pero tristemente, ni aún con este virus, ni aún escuchando de guerras, ni aún escuchando de desastres naturales, ni aún con todo eso, la mentalidad de algunas personas está siendo cambiada. ¿Saben por qué? Porque simplemente no quiere la persona. Porque simplemente dice, no pasa nada, no tengo que exagerar, al que le toca, total, pues si me he de morir mañana, me muero de una vez. Ya ve esas frases que por ahí mencionan muchas personas, amén, que con cosas difíciles o lo que sea, no logran cambiar la mentalidad de esa persona, lo vuelvo a decir. Amén, amén. Pero Cristo Jesús en esta tarde quiere cambiar su mentalidad, quiere cambiar su vida y escúcheme, quiere cambiar su futuro. Y lo que quiero enfocarme en este mensaje es precisamente acerca del futuro. No soy monividente, no voy a inventar, no voy aquí a adivinar qué va a pasar, no. Lo que le quiero decir en esta tarde, hermano, hermana, es que el destino, el futuro de muchas personas lejos de Cristo va a ser muy desagradable. Porque he mirado jóvenes crecer en esta misma iglesia. Esta iglesia tiene ya cerca de 39 años que el pastor Salvador Prieto la pionó en 1982. Aquí crecieron muchos jóvenes, algunos de ellos, el hermano Víctor y la hermana Elena, quienes se casaron en esta iglesia y quienes están como pastores. Amén, el pastor Luis Lozoya, amén, aquí el pastor Chuy Torres, que está en una iglesia aquí mismo en la ciudad, aquí en Juárez. Aquí mismo crecí yo también, pero también crecieron muchos jóvenes que algunos de ellos ahorita están en prisión, que algunos de ellos quizás ya no están con vida, que algunos de ellos no están en prisión, pero quizás con sus matrimonios destruidos. ¿Saben por qué? Porque hace años no hubo nada que les cambió su mentalidad. Porque hace años hubo jóvenes en esta misma iglesia que sus pensamientos eran decir, en la primera yo ya no voy a ir a la iglesia. En la primera yo me voy a escapar. No voy a dejar de insistirle a mi papá, a mi mamá, que ya no quiero ir a la iglesia, que no quiero que me lleven. No hubo nada que les cambiara su mentalidad. Y ahorita están viviendo una vida que creo yo, lejos de juzgar, no es muy agradable. Porque algunos de ellos han experimentado divorcios, porque algunos de ellos han experimentado golpes,
insultos, drogadicción, alcoholismo, inmoralidad, cantidad de cosas que hace años, quizás hace 10 años, hace 20 años, o 30 años, o hace 39 años, quizás, los primeros jóvenes que vinieron a esta iglesia, Dios les quiso cambiar su mentalidad, pero no quisieron. Amén. No hubo nada, amén, que cambiara su manera de pensar. Yo soy uno de ellos. A mis 13, 14 años yo decía, ya no quiero ir a la iglesia, ya no quiero ir a la iglesia. Si un día se les hacía tarde a mis padres para venir a la iglesia, yo me alegraba. Yo me alegraba cuando escuchaba decir, oye, ya es tarde, pues se me hace que ya no alcanzamos. No, ya no alcanzamos, decía yo, ya es tarde, no, ya vamos el miércoles, pues ya es tarde, ya para qué vamos, ya no están empezado. Y trataba de convencer a mis padres de no venir a la iglesia, porque esa era mi mentalidad. Una vida del mundo, una vida donde lejos de Dios experimenté separarme de mi esposa. Ahorita Dios, gracias a Dios, y para honra y gloria de Dios, Dios restauró mi matrimonio. Amén. Pero tengo una hija fuera del matrimonio. Amén. Puedo decirle de consecuencias desagradables que viví o sufrí en el mundo, nada más porque no permití que Dios cambiara mi mentalidad. Y Dios en esta tarde quiere cambiar nuestra mentalidad, quiere cambiar nuestra vida, quiere cambiar nuestro futuro. Amén. El futuro de algunos de nosotros va a ser maravilloso si no nos soltamos de la mano de Dios. Amén, amén. Aunque haya coronavirus, aunque haya, amén, escasez, aunque haya desastres naturales, el futuro de nosotros puede ser agradable y hermoso si no nos soltamos de Dios. Pero lejos de Dios, aunque haya tranquilidad, aunque no se escuche de guerras, aunque no se escuche de enfermedades, aunque no se escuche de crisis económicas, no hay una garantía de que nuestra vida pueda ser bendecida lejos de Dios. Nuestro texto en Éxodo capítulo 34, en el versículo 6 dice en esta tarde: y pasando Jehová por delante de él proclamó, dice: Jehová, Jehová fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Yo quiero pedirles a todos, vamos a orar por este mensaje, que Dios hable en nuestras vidas. Padre, te damos gracias una vez más por la oportunidad que nos das de estar reunidos ante tu presencia. Yo oro, Señor, yo clamo a ti rogando que toque lo más profundo de nuestro corazón, que cambie nuestra mentalidad, Señor, que cambie nuestra manera de pensar, que nos hagas ver que tú tienes un destino diferente para nosotros, que tú tienes un futuro de bendición para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús yo te ruego que nos toques, que nos restaures de tal manera que al salir de este lugar salgamos diferentes a como hemos llegado, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero predicarles empujando hasta llegar al buen camino. Miren, hay muchos caminos en la vida de una persona. Cuando digo hay muchos caminos, me refiero que hay quienes se dirigen por los vicios, por ejemplo. Si ustedes tienen la oportunidad de platicar con una persona que es drogadicta, no le importa tener tenis de marca, no le interesa si usa buen perfume, no le interesa un corte de pelo moderno, a él le interesa la droga. Y por la droga es capaz de robar a su propia familia, por la droga es capaz, amén, de arriesgarse a que lo metan a prisión, a que lo golpeen, lo que sea, porque su camino ha sido la drogadicción. Eso ha elegido esa persona. Podemos hablar con alguien, amén, que quizás su decisión ha sido el alcoholismo, por alguien que quizás su decisión, amén, sea cualquiera que sea. Aquí puedo decirle uno y otro, y cada uno se convierte como en un camino. Ustedes se darán cuenta, amén, como personas que ahorita quizás estén bien metidas en la drogadicción. A lo mejor algunos de ustedes tuvieron la oportunidad de mirarlos,
hace 2 años, hace 3 años o 5 años, y eran diferentes sus vidas. Pero han elegido ciertos caminos que los han llevado a tristes consecuencias. Pero ¿saben por qué? Porque muchas de esas cosas inician en la mente, no pasa nada, una no es ninguna, ¿a poco te pegan? ¿A poco tienes miedo? Cosas que han iniciado en la mente y que han empujado a que el destino, al futuro de una persona sea triste y desagradable. Pero hay algo más en lo que quiero enfocarme primeramente, es cómo hay algo que fortalece las malas decisiones. ¿Qué es aquello? Bueno, las maldiciones de herencia. ¿Sí? Aunque nosotros tomamos la decisión personalmente, hay ciertas maldiciones de herencia que quieren tomar dominio sobre nuestras vidas. Nuestro texto dice en el versículo 6: y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte y misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Escuche con atención el versículo 7: que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Escuchen: y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la 3ª y 4ª generación. Toda persona, escúchenme en esta tarde, toda persona está expuesta a llevar en su vida, las consecuencias por los pecados de sus padres, y otra, las maldiciones por las iniquidades de sus padres. Se lo voy a explicar una vez más. Algunos de nosotros, sin deberla, estamos expuestos a sufrir las consecuencias por los pecados de nuestros padres. Les voy a dar un ejemplo. Tengo una hija fuera del matrimonio, antes que me casara, que ella no decidió crecer sin su padre. Ella no decidió, amén, crecer, amén, en un hogar destruido, al menos en un hogar donde simplemente mirara a su madre en ese hogar. Yo me imagino que como cada uno de ustedes anhelaban tener tanto a papá como a mamá, pero el pecado de sus padres causó que ella, amén, cargara con la consecuencia del pecado de sus padres. ¿Sí me están entendiendo? Amén, amén. O sea, hace que, aunque ustedes digan: ¿y yo por qué? Si yo no hice nada, pero algunos cargamos con las consecuencias de una y de mil maneras por los pecados de nuestros padres. Pero por si esto fuera poco, también es probable que algunos puedan arrastrar, cargar maldiciones por las iniquidades de sus padres. La palabra iniquidad significa injusticia o maldad en el modo de obrar o de actuar de una persona. Por ejemplo, la Biblia en Génesis capítulo 3, vayan conmigo, nos habla, amén, de un pecado que en este caso tiene que ver con la desobediencia que cometió el primer hombre y la primera mujer que fueron formados en la tierra, Adán y Eva. Vamos a decirlo así, el primer matrimonio, los primeros padres. Bueno, dice en Génesis capítulo 3, versículo 16: a la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz a los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Escuchen esto que
que yo creo que puede llamar nuestra atención y entender que esto es serio. Dice el versículo 17: del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él. Esa mitad del servicio 17 dice: maldita será la tierra por tu causa. ¿Sí pueden entender esto? Amén. Miren, hay veces, no me quiero profundizar, no quiero escamar, ni quiero asustar ni nada, pero hay veces que las decisiones que tomen nuestros padres pueden causar un efecto en nosotros, decisiones buenas o decisiones malas. Ay, mi papá, chinita, espérenme, porque también las decisiones que ustedes tomen pueden causar efecto en la vida de sus hijos. ¿Sí pueden comprender esto? Amén. No es nada más decir, ay, ya le la rega a mi papá, ay, papá, ¿cómo? Oye, ubíquese, jefe, ¿no? O bueno, sí, en cierta manera, pero ustedes también pueden tomar decisiones buenas, si así lo quieren, o malas. ¿Sí me están entendiendo? Y aquí está hablando que por causa de Adán y Eva, pero que más que nada fue por causa de la desobediencia, un pecado, amén, que se manifiesta en muchas personas, sobre todo en los hijos, la desobediencia. Maldita será la tierra por tu causa. Este pecado que cometieron Adán y Eva se convirtió en una consecuencia para sus hijos y para toda la humanidad. Pero no es una maldición de herencia su decisión, hermano. Pues ninguno de nosotros estamos obligados a desobedecer a Dios, solo que nosotros así lo quieramos. O sea, miren, una cosa es que la consecuencia del pecado de nuestros padres cause efecto a nosotros, como hablé hace un momento, la situación con mi hija, que ella no escogió tener un padre que no estuviera cerca de ella. Ella no tomó la decisión de decir, yo quiero cuando nazca crecer en un matrimonio destruido, o crecer en un hogar donde solamente va a estar mamá y papá. No, ella no tomó la decisión. La decisión por necedad, por ignorancia, por inmadurez, por lo que sea, pero al final de cuentas es pecado. La decisión la tomaron sus padres. ¿Sí me están entendiendo? Amén. Bueno, pero las consecuencias le tocaron a ella. Pero pasa el tiempo y lamentablemente crecen esos jóvenes y sus decisiones causan ahora efecto en la vida de sus hijos, nietos de los primeros. O sea, si yo me equivoco, mis hijos no tienen por qué equivocarse. Ellos tomarán la decisión. Si ustedes se equivocan, sus hijos no tienen por qué equivocarse, ellos tomarán la decisión. Pero si sus padres se equivocan, ustedes no tienen por qué equivocarse. Ustedes tomarán la decisión. Si se fijan cómo hay una oportunidad de que aunque suframos las consecuencias de los pecados de nuestros padres, no tenemos por qué cargar con las maldiciones de nuestros padres. Dios puede quebrantar toda cadena de maldición. Dios puede quebrantar toda maldición de herencia. Capítulo 6 de Génesis, versículo 1. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos, estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón, y dijo Jehová:
rearé de sobre la faz de la tierra los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. La mayoría de nosotros conocemos la historia, como después del pecado de Adán y Eva, o sea, por medio de la desobediencia, siguió ahora otro pecado aún más grave con los hijos de ellos, Caín y Abel, donde Caín mató a su propio hermano. Pero dice el versículo 7 que Jehová dijo: rearé sobre la faz de la tierra a todos los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. ¿Por qué? Porque las decisiones que iban tomando los padres, luego los hijos, 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 eran decisiones malas, decisiones que no agradaban a Dios. Pero el versículo 8 dice que Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Qué bendición es cuando, lejos de juzgar a nuestros padres y a nuestros abuelos y a los padres de nuestros abuelos por las decisiones que tomaron, por lo que quizás nos enseñaron, por lo que quizás, amén, nos dieron como ejemplo, etcétera, etcétera. Qué bendición cuando algunos de nosotros, ustedes, hayan gracia ante los ojos de Dios. Amén. Qué bendición cuando Dios mira, pues mira cómo estaba el padre, el abuelo, el bisabuelo, el tatarabuelo, pero el hijo está tomando decisiones diferentes. El hijo quiere agradarme. El hijo, a pesar de que el papá era un mujeriego y el abuelo también y el bisabuelo también, o eran unos alcohólicos o drogadictos o ladrones, lo que sea, pero el hijo de todos ellos quiere cortar con esa maldición, quiere agradarme. Esa es una decisión que cada uno de nosotros podemos tomar en esta tarde. Dice el versículo 9, ya mismo el capítulo 6 de Génesis: estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Fíjese, Noé era perfecto en sus generaciones. Ustedes pueden ayudar a que haya una perfección en sus generaciones. O sea, sé que, lo vuelvo a decir, tengo que señalar esto: no juzgo a mis padres ni a mis abuelos, no los juzgo. Pero si algo hicieron mal, yo puedo ayudar a que mis generaciones, o sea, a que yo, mi hijo, mi nieto, y si logro conocer a mi bisnieto, puedo ayudar a que haya perfección en ellos. Me refiero a que agraden a Dios. Puedo ayudar, o puedo seguir perjudicando. ¿Está bien, hijo? Sí, vete. ¿A dónde vas? Nomás ten cuidado. Sí, vete. Si tomas, no manejes. ¿Sí me entienden? No hay problema, nomás ten cuidado que no te va a agarrar la policía. No, ten cuidado nomás, pues nomás que no te vean. Pero Dios seguiría viendo y desagradándose, que sería lo más triste. Mientras yo digo: a ti lo que no te van a ver los hermanos, no está bien, hijo, no, vete, está bueno, nomás. Pues ¿dónde vas a ir? No, pues es que pues nomás vamos a estar los de la escuela y unos que van a venir del Paso y otros que vienen de Los Ángeles y los que vienen de allá y acá. Y pues nomás con cuidado, hijo, y cuídate y no vas a regar. O sea, hace que mis decisiones pueden empujar a que mis hijos se vuelvan a equivocar como me haya equivocado yo, como se hayan equivocado mis padres, como se hayan equivocado mis abuelos. Pero aquí está hablando que Noé, dice el versículo 9, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Versículo 17:
He aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá, mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca, tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Y a la hora que nazcan los plebes, pues también iban a ser protegidos y bendecidos por Dios. Qué bendición cuando una decisión de ustedes, jóvenes, agrade a Dios de tal manera. No somos inmortales, pero qué bendición que cuando se escucha de virus, cuando se escucha de crisis, cuando se escucha de cantidad de cosas, Dios con su poder, con su amor y su misericordia diga: te voy a guardar a ti, a tu esposa, a tus hijos y a las esposas de tus hijos y a tus nietos también. ¿Cuántos lo pueden creer? Amén, amén. Una decisión de ustedes, jóvenes, puede ser la diferencia en su futuro si dejan que Dios cambie su mentalidad. No soy adivino, pero puedo comprender la mentalidad de algunos de ustedes, porque entre los 13 y 20 años, pero más entre los 13 y 18 años, hay muchas inquietudes por las cosas del mundo. ¿Cuántos me están oyendo? Deuteronomio capítulo 7, versículo 9, dice así: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones, y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo, y no se demora con el que le odia, en persona le dará el pago. En la mañana tocamos, al momento de recoger la ofrenda, un poquito de tema de las recompensas. Ustedes no estuvieron aquí, pero estuvo otro grupo de hermanos en la mañana. Y cuando recogimos la ofrenda tocamos un poquito ese tema de cómo Dios recompensa. Bueno, esto nos confirmó más. Conoce pues que Jehová tu Dios, versículo 9, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones, y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo, y no se demora con el que le odia, en persona le dará el pago. Yo no sé si les ha tocado ir por la banqueta con alguien ahí, un amigo, y de repente viene un perro persiguiéndolos y avientan el amigo y salen corriendo como para que le dé al amigo uno a ustedes. Bueno, aquí no va a ser así, jóvenes. No van a creer que, ahí viene la justicia de Dios, úchale por... No, este pago será, dice aquí, en persona. ¿Sí me entienden? O sea, hace que de mis hermanos, como 38,000 que tengo, no se crean, de mis hermanos que tengo, no quiere decir que porque yo la riegue a todos, no, en persona. La riego, recibiré mi pago. No la riego, también recibiré mi pago. Todo tiene su pago, todo tiene su recompensa. Algunos de nosotros, sin quererlo, nos vimos obligados a sufrir las consecuencias por los pecados de nuestros padres, de nuestros abuelos. Pero no estamos obligados a cargar las maldiciones ni de nuestros padres ni de nuestros abuelos. Miren, conocí a un niño que en un accidente él quedó en silla de ruedas. El asunto está que cuando me toca enterarme cómo fue el accidente, resulta que sus padres venían tomados. Tuvieron un accidente y este niño quedó en silla de ruedas. ¿Qué podemos entender de esto? Que este niño ha cargado la consecuencia del pecado de sus padres. Que porque sus padres eran fiesteros, vamos a decirlo así, tomadores, pisteadores, como se dice allá afuera, catarrines, como les queramos decir. Les gustaba la pachanga, les gustaba la cerveza, les gustaban las fiestas. Bueno, tienen un accidente donde el padre venía tomado, se queda dormido, la mamá igual venía tomada, el niño no venía tomado.
pero fue el que sufrió el mayor golpe en este accidente. ¿Qué le tocó cargar? La consecuencia del pecado de sus padres, pero no la maldición, jóvenes. Ese niño que ahorita ya debe estar grande y que ya no supe de él, puede tomar la decisión, aunque esté en silla de ruedas, puede tomar la decisión de decir: yo no quiero la misma maldición, yo no quiero ser un borracho, yo no quiero ser un amargado, yo no quiero ser un rencoroso, yo no quiero tener el genio de mi papá, yo no quiero tener ese carácter de ira de mi papá, yo no quiero serle a la sufrida o al sufrido como mi papá o mi mamá, yo no quiero ser peleonero como mis papás. Ese niño o joven, ya ahorita quizás, puede tomar la decisión que aunque toda la vida llegara a estar en silla de ruedas como consecuencia del pecado de sus padres, él puede ser libre de la maldición. Y cada uno de nosotros, aunque nos haya tocado cargar la consecuencia del pecado de nuestros padres, la maldición no, joven. Hermano, hermana, la maldición no. Dios quebranta toda maldición. Amén. Si ustedes así lo deciden. Si sus papás se separaron, si sus papás se divorciaron, ustedes no tienen por qué hacerlo. Escúchenme aunque esto se oiga duro. Si papá en algún momento fue infiel, ustedes no tienen por qué ser infieles. Si mamá en algún momento fue infiel, ustedes no tienen por qué ser infieles. Si papá era un ladrón o es un ladrón, si papá es un drogadicto, si papá, amén, no quiere, amén, servir a Dios, le encanta hacer lo malo, no tienen por qué hacerlo ustedes. A lo mejor les ha tocado sufrir las consecuencias, pagar las consecuencias del pecado de sus padres, pero les vuelvo a decir, no la maldición. Dios puede cambiar su mentalidad, Dios puede cambiar sus vidas, pero también puede cambiar su futuro. Cuando yo estaba planeando comprar un buen carro, comprar el sonido, ¿sabe para qué? Porque llegando a Juárez yo iba a decir, para andar con las morritas, con los camaradas. Cómprate una troca para el trabajo, hijo. No, ¿cómo que para el trabajo? Pues, ¿qué a poco vas a subir las morritas en la caja de la troca? No, quiero un carro con sonido, de manera que cuando venga 3, 4 cuadras o más, si se puede, se oiga. Ay, viene Luis. Yo quería eso. Yo no quería ser pastor, ni quería ser salvo. Yo no quería regresar con mi esposa. Si ya mi hija se había quedado sola, pues ¿qué tiene que también mi hijo crezca sin su padre? Esas eran mis decisiones, esos eran mis pensamientos, pero Cristo los cambió. Amén. Cristo en su amor y su misericordia cambió mi vida, cambió mi mentalidad y para honra y gloria de Dios cambió mi futuro. ¿Saben qué estoy haciendo hasta ahorita? Luchar por un buen futuro en Cristo. Que si Dios me va a conceder cumplir 60 años, 80 años, 100 años, que sean de bendición. No me gustaría pasar 20 años o 30 años en la cárcel. No me gustaría pasar 20 años saliendo y entrando de un centro de rehabilitación. No me gustaría pasar 20 años donde me meten a la cárcel y luego me sacan. No me gustaría pasar 20 años donde ya voy a hacer vida con una mujer y no la hago, y luego después con otra, y no la hago, y después con otra. No me gustaría esto, hermano, hermana. Quiero ser bendecido. Pero les digo una cosa, de todo corazón anhelo, deseo que mis hijos sean bendecidos. Tengo 3. Y para los 3 anhelo una bendición en sus vidas, en sus futuros. Pero, ¿qué creen? Yo no tomo la decisión por ellos. Ellos deciden. Lupita decide, Luis decide,
y Brisa también decide. Yo quiero heredarles bendición. Yo quiero heredarles un buen futuro en lo que como padre me toca, vamos a decirlo así. Pero ellos tomarán la decisión. Ustedes, cada uno de ustedes, si ustedes voltean a ver hacia atrás y dicen, mi papá, híjole, mi papá era esto, aquello, llegaba bien borracho, golpeaba a mi mamá, la insultaba, o mi mamá no, le fue infiel a mi padre, o no venía, o lo que sea. Les vuelvo a decir, eso que hay en sus mentes, Dios lo puede cambiar, hermano, hermana, joven, Dios lo puede cambiar. Y aún sus planes, sus pensamientos, su vida, su futuro, Dios lo puede cambiar. Vamos a inclinar nuestro rostro, cerrar nuestro